He aquí las razones por lo que nosotros somos estebanistas. O sea, porque yo he creado el ministerio, la iglesia de Dios de los estebanistas. Esteban I fue un papa vaticano en Roma, que nació en el siglo 200 y vivió hasta el 257. Papa de la Iglesia Católica, o sea, desde el 200 al 257, y del 254 al 257 se le atribuyó la prohibición de que las vestiduras eclesiásticas fueran empleadas para usos mundanos. Su festividad siempre se celebra el día 2 de agosto. Da la casualidad que el día 2 de agosto yo también nací, del año 1956, y ese es el día de San Esteban. En su biografía, él es hijo de un tal Jovius. Era archidiácono cuando sucedió a Lucio I. Su pontificado se inserta entre 2 horas de persecuciones contra los cristianos. Esto, aunque se supuso que fue un periodo de tranquilidad respecto a sus relaciones con el Imperio Romano, suscitó un recrudecimiento en el seno de las iglesias acerca del problema de los lazis, cristianos que renegaban de su religión, de su creencia. En efecto, rompiendo con la postura de sus 2 predecesores, en Esteban I era contrario a la readmisión en el seno de la iglesia de los cristianos que habían apostatado de su fe durante los periodos de la persecución que sufrió la iglesia. La postura rigorista respecto a los antiguos apóstatas, defendida también por los novacianos, y unida a una defensa de la validez del bautismo que fue administrado por los clérigos que habían apostatado, supuso su enfrentamiento con la iglesia de África, encabezado por el obispo de Cartago, San Cipriano, y con las iglesias de Alejandría y Cesarea, que sostienen tanto la misión de los lazis como la necesidad de un nuevo bautismo para los bautizados por esto. Para imponer su opinión en la controversia desatada respecto a los lazis de novacionismo, Esteban hizo uso, por primera vez en la historia de la iglesia, de la pretensión de que la iglesia de Roma no solo tenía una autoridad moral sobre las restantes iglesias de la cristiandad, sino que además poseía una autoridad jurídica que le permitía imponerse sobre el resto de las iglesias del mundo. Esto llevó a una ruptura de la iglesia africana con Roma, que se mantuvo hasta la muerte de Esteban, que según la tradición se debió al martirio de ser degollado sobre la misma silla pontificia durante las nuevas persecuciones ordenadas por el emperador Valeriano. Fue enterrado en la catatumba de San Calixto y su cuerpo fue trasladado por el Papa Paulo I a la iglesia de San Silvestre en Capite, donde fue hallado en 1596. El Papa Clemente VIII lo hizo mover debajo del altar mayor. Según la tradición, en el 1682 su cuerpo fue nuevamente trasladado a la iglesia de San Esteban del Calvario en Pisa, sede de la Orden de Santo Esteban, Papa y Mártir, instituido por el Papa Pío IV en el 1561 para perpetuar su memoria. San Esteban quiso dominar a los obispos de Cartago, San Cipriano, pretendiendo la primacía de su obispado de Roma sobre los otros, con el argumento de tu es Petrus, que se encuentra en el Evangelio de Mateo. O sea, y yo le digo que tú eres Pedro sobre esta roca. Yo edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos.
y todo lo que desatare sobre la tierra será también desatado en los cielos. Este santo, este ángel enviado de Dios, que fue papa en un momento determinado, es precisamente el espíritu superior o ángel que yo he estado escuchando desde muy temprana edad, desde que tenía 6 años, y ya lo he explicado en muchos videos. Y él, claro está, me ha estado instruyendo y dando mensajes y enseñando cuál es el camino verdadero que debo yo tomar dentro de todas las prácticas ancestrales. Nótese que yo no niego las prácticas ancestrales, sino las formas en que se están llevando a cabo y cómo las están destruyendo, y la desinformación, la ignorancia sobre la verdadera liturgia es la que está haciendo que las personas estén teniendo tantos problemas y se estén atrasando tanto. Sin embargo, yo también interpreto no tanto solamente la historia, sino sus mensajes de que el Papa Esteban I fue una persona que llevó todo lo que son los reglamentos, las reglas de la religiosidad y la liturgia y la creencia tan estricto que no le convenía a aquellos que eran corruptos, aquellos sacerdotes o obispos, arzobispos, que en la época eran más pretenciosos de mantener un poder de control sobre todas las cosas regionales y no necesariamente obedecer los mandamientos y la palabra de Dios a través de los diferentes tipos de palabras o mensajes traídos por los profetas o que estaban establecidos en la época. No podemos considerarlo como un revolucionario en estas prácticas, sino como un ferviente obediente de lo que es la palabra de Dios y de lo que es la verdad, cuando vamos simple y llanamente a respetar lo que esté establecido en un credo, en una fe, en la religiosidad o en una liturgia. Así que estaremos hablando de esto mucho más tiempo en adelante. Pero seguido les voy a llevar una serie relacionada a lo que son los espíritus ancestrales que fueron precisamente perseguidos y destruidos por otros credos encabezados por la propia Iglesia Católica. Así que tengan buen día, buenas noches, buenas tardes, según el horario me esté dando, y que los fin olor du mare Alá los bendiga a usted y a su familia.